vamos a continuar con el tema de límites y el día de hoy vamos a ver la ley del sándwich para límites y límite trigonométrico básico. Para comenzar vamos a ver la ley del sándwich para límites y la ley del sándwich para límites nos dice que si tenemos tres funciones f, g y h, donde f es menor que g y menor que h, para toda x en alguna vecindad perforada de A, y tenemos que el límite de f de x es igual a L y esta a su vez es igual al límite cuando x tiende a de h de x. Entonces el límite cuando x tiende a de g de x es igual a L. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, supongamos que tenemos tres funciones, una que es más grande que todas, en este caso sería la función verde, una que es más chica que todas, en este caso sería la función azul, y una que está en medio de las dos. Y ahora supongamos que en algún punto la función grande y la función chica convergen al mismo punto, es decir, aquí en este caso mi a de este límite sería 0 y que en ese punto esa función, tanto la función que siempre es más grande como la función que siempre es más chica, tienen el mismo límite que en este caso sería 0. Entonces la función que se encuentra en medio de las dos pues tendrían el mismo límite que las otras dos funciones, ¿no? Por obvias razones. ¿Cómo vamos a utilizar esta ley del sándwich para límites? Pues la primera aplicación sería para demostrar el teorema del límite trigonométrico básico. El teorema del límite trigonométrico básico nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues en su libro viene esta figura. Otra vez sería el círculo unitario que siempre estamos utilizando. Y fíjense que, por ejemplo, aquí vamos a tener un triángulo inscrito, un triángulo circunscrito y una rebanada de pizza, ¿no? A esta rebanada de pizza se le conoce como sector. ¿Sale? Ahora fíjense, ¿cuál sería el seno de teta? Bueno, si este punto P que está aquí tiene coordenadas X, Y, entonces esta coordenada Y, esta sería la coordenada Y, la altura, y la base sería la coordenada X. ¿Cuál sería el seno de este triángulo inscrito? Pues el seno sería cateto opuesto, que es Y, entre hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio y como es un círculo unitario, pues el radio vale 1, entonces sería simplemente Y. Entonces, a esta altura, pues va a ser simplemente el seno de teta. Ahora la base, o el coseno, pues el coseno de teta sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es igual a X sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio y el radio es 1. Entonces es simplemente X. Entonces la base de aquí sería coseno de teta. Ahora para el triángulo circunscrito, que es el triángulo de afuera, esta es una propiedad de la tangente que sería extender mi radio hasta salir y unirlo con una recta perpendicular al eje de las X, ¿sale? Entonces esta altura va a ser la tangente de teta, porque así se define la tangente de un círculo. Observemos que el triángulo pequeño, este que está aquí, siempre va a ser más chico el área de la rebanada de la pizza. Entonces voy a escribir eso. El triángulo, el área del triángulo, le voy a llamar OPQ, este es el punto Q. OPQ es menor que el área del sector y este es menor que el triángulo circunscrito, que sería este que está afuera, ¿no? Área del triángulo, le voy a llamar triángulo OSR, porque este es el punto R. OSR. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo?
sería base por altura sobre 2. ¿Cuál sería mi base? Coseno, la altura sería seno sobre 2. Entonces sería 1/2 de seno de teta por coseno de teta. Esto va a ser menor que el área del sector. ¿Cómo se calcula el área de un sector? Pues sería 1/2, así se calcula, esa es la fórmula de un sector, del radio al cuadrado por teta, donde teta está en radianes. Y esto es menor que el área del rectángulo circunscrito. ¿Cuál es el área? Pues sería la base, pero fíjense, la base ocupa todo el radio, entonces la base vale 1, ¿sí o no? Entonces sería la base, que es 1, por la altura, que es la tangente, de teta. Esto es 1/2, ¿no? Es base por altura sobre 2. Voy a multiplicar a toda mi desigualdad por 2. Como es un número positivo, se conserva el signo de la desigualdad, entonces me va a dar seno de teta por coseno de teta menor que r, pero r vale 1, y 1 al cuadrado sería 1, entonces solamente voy a poner teta menor que tangente de teta. Déjenme escribir tangente como seno entre coseno. ¿Sale? Ahora voy a considerar, eso lo voy a escribir, que teta va a estar entre pi medios y 0. Esto es menor o igual y menor o igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos queremos acercar a 0. Entonces vamos a considerar esos valores. Y considerando esos valores, ¿cómo se va a comportar mi seno? Pues empieza en 0. Esto sería pi y esto sería 2pi. Y aquí sería pi medio. ¿Sale? Entonces, haciendo esa consideración, yo me voy a dar cuenta que el seno de teta siempre va a ser mayor que 1. Entonces, si yo divido todo entre el seno de teta, o multiplico por 1 entre el seno de teta, eso me va a dar un número positivo, entonces mi desigualdad no va a cambiar. Entonces aquí voy a poner y multiplicando la desigualdad por 1 entre seno de teta. Déjenme hacer espacio. Tendría seno de teta por coseno. Voy a volver a escribir lo que tenía, la desigualdad que tenía, entre teta por seno de teta entre coseno de teta. Voy a multiplicar por 1 entre el seno. Entonces esto me daría entre el seno de teta, entre seno de teta y entre el seno de teta. Voy a anular esto con esto y esto con esto. Entonces me quedaría coseno de teta menor que teta entre seno de teta menor, como esto se me fue, sería 1 entre coseno de teta. ¿Vale? Ahora voy a sacar el recíproco de toda mi desigualdad. Y acuérdense que cuando tenemos el recíproco de una desigualdad, entonces el signo de la desigualdad tiene que cambiar. Eso es una propiedad de las desigualdades. Entonces, ¿cuál sería el recíproco del coseno? Pues sería 1 entre el coseno de teta, cambiamos la desigualdad. Seno de teta entre teta, cambiamos la desigualdad. Y el recíproco de coseno, de 1 entre el coseno, sería coseno entre 1, pero coseno entre 1 me da coseno. Entonces, así se queda. Déjenme hacer espacio. Y ahora déjenme escribir esta desigualdad iniciando con el más chico. Coseno de teta menor que seno de teta entre teta. Solamente estoy reescribiendo. Es lo mismo. 1 entre coseno de teta. ¿Cuál es el límite, muchachos, de coseno de teta?
el límite cuando x tiende a 0 de coseno de teta. Bueno, pues acuérdense cómo es la gráfica. La gráfica, aquí es pi medios y aquí es menos pi medios. Y en 0, muchachos, si nos acercamos ya sea por la izquierda o por la derecha, en 0 el coseno vale 1. Entonces el límite del coseno de teta cuando x tiende a 0, cuando teta, perdón, tiende a 0, esto va a ser igual a 1. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el límite cuando teta tiende a 0 de 1 entre coseno de teta? Entonces eso va a ser igual al límite cuando teta tiende a 0 de 1 entre el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta. ¿Cuál es el límite de una constante? Pues va a ser la constante, eso me da 1. ¿Cuál es el límite del coseno de teta? Pues ya lo vimos, ¿no? El límite pues es 1. Entonces esto me va a dar 1 y esto me va a dar 1. Entonces el límite de estas dos funciones, de 1 entre coseno y de coseno, me da 1. Entonces fíjense, aquí tengo el coseno de teta y 1 entre el coseno. ¿Sale? Como el límite de esta, de la grande, y el límite de la chica me da 1, ¿cuál es el límite de la del medio? De acuerdo por la ley del sándwich, pues entonces el límite de la del medio, el límite, entonces, por la ley del sándwich, el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta entre teta es igual a 1. Y terminamos con la demostración. Ahora vamos a ver un ejemplo con todo lo que ya sabemos. Vamos a ver estos dos ejemplitos para ver cómo voy a utilizar esto que acabamos de ver, lo de la ley del sándwich y lo del límite trigonométrico básico. El primer ejemplo me pide calcular este límite. Vamos a demostrar esto. Cuando yo les pido demostraciones, pues les doy la respuesta, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es el paso intermedio entre la proposición y la respuesta, ¿sale? Ahora yo les había dicho que cuando tenemos cocientes donde el numerador tiende a 0, entonces no podemos utilizar la propiedad del cociente y tenemos que simplificar. Esta expresión ya está simplificada, entonces ya no podemos simplificar más. ¿Cuál sería el paso siguiente cuando ya esté simplificada? Pues sería multiplicar por un 1 inteligente que me ayuda a eliminar términos. ¿Cuál sería ese 1 inteligente? Pues generalmente sería el conjugado. Esto me daría 1 más coseno de x entre 1 más coseno de x. Estoy multiplicando por 1, entonces en realidad no le estoy haciendo nada a la expresión. Ahora acuérdense que cuando tengo a cuadrada menos b cuadrada, esto es igual a más b por a menos b. Ese es el binomio conjugado, ¿no? Entonces, pues yo tengo esta multiplicación de aquí, esto que va a ser igual al cuadrado del primero, el límite cuando x tiende a 0, del cuadrado del primero, que es 1 al cuadrado, pues me da 1. Menos el cuadrado del segundo, que sería coseno cuadrado de x, entre x. Ahora esta que está aquí, sí o no que ya la conocemos. Sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si despejo seno, esto me va a dar 1 menos coseno cuadrado de x. Esta de aquí entonces, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x entre x. Aquí me falta multiplicar por esta, ¿no? Porque se multiplica arriba y abajo. 1 más coseno de x, y aquí también, ¿no? 1 más coseno de x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0.
Y ahora déjenme escribir esta expresión como seno de x entre x multiplicada por seno de x entre 1 más coseno de x. ¿Sí? Si yo multiplico seno de x por seno de x, pues me da lo de arriba. Y si multiplico x por 1 más coseno de x, me da lo de abajo. Entonces, solamente estoy reescribiendo. Como tengo multiplicación de funciones, puedo utilizar la propiedad de multiplicación de límites. Entonces, eso me daría límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre 1 más coseno de x. ¿Sí? Este límite es el límite básico. Es el límite trigonométrico, aquí me falta trigonométrico básico. Esto ya lo conozco y sé que esto es igual a 1, perdón, esto es igual a 1. Entonces esto me va a dar igual a 1 que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre 1 más coseno de x. Ahora el coseno de x, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, esto me va a dar 1 y el límite de esta constante me va a dar 1, entonces 1 más 1 me va a dar 2, entonces nunca se hace 0. Voy a poder utilizar la propiedad del cociente de los límites. Entonces, límite de x cuando x tiende a 0 de seno de x entre el límite, voy a separar de una vez los límites, cuando x tiende a 0 usando la propiedad de la suma, de 1 más el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. ¿Cuál es el límite del seno de x? Bueno, pues vamos a acordarnos cómo es la función del seno, empieza en 0 y aquí baja, ¿no? Entonces cuando x es 0, el seno también es 0. Entonces ese límite va a ser 0. El límite de una constante, pues me da esa constante, en este caso es 1. ¿Cuál es el límite de coseno de x cuando x tiende a 0? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Pero de todas maneras la dibujo. Este es pi medio, sin menos pi medio. Entonces cuando x es 0, la función vale 1. Entonces eso es 1, esto es igual a 0 entre 2 y esto es 0. Y ya demostramos. Ahora vamos a resolver el otro ejercicio, el ejercicio 2. Y me dice que el límite de x por el seno de 1 entre x es igual a 0. ¿Cómo vamos a resolver ese ejercicio? Bueno, pues en principio vamos a dibujar la gráfica del seno de 1 entre x. ¿Cómo se imaginan que es la gráfica del seno de 1 entre x? Bueno, pues el seno de 1 entre x es así, empieza separada el periodo y luego conforme se acercan a 0 esto va más junto, se juntan casi todas y luego conforme nos alejamos pues esta se empieza a abrir, ¿no? Los ciclos. Entonces perdonen mis dibujos, están muy feos, pero se supone que esta gráfica va entre 1 y menos 1. Entonces voy a borrar esa gráfica fea. Entonces voy a tener que el seno de 1 entre x va entre menos 1 y seno de 1 entre x menor que 1. Ahora, yo no quiero la gráfica del seno de 1 entre x. Yo quiero saber cómo se va a comportar x por seno de 1 entre x. Bueno, pues esa gráfica va a oscilar entre menos x seno de 1 entre x y x, ¿vale? Es el negativo y el positivo. ¿Por qué? Porque esta está entre 0 y 1, entonces esta debería de ser entre menos 1 y 1, entonces debería de ser entre menos x y x. Ahora, si x es negativo, fíjense
entonces esta desigualdad no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque x negativo por este menos me va a dar un positivo, ¿vale? Entonces este ya no va a ser menor que este x, ni tampoco menor que este. Entonces lo que habría que hacer es ponerlo entre valor absoluto, y así también si este es negativo, este se va a seguir preservando porque quiero solamente su valor absoluto. Entonces esta gráfica va a estar entre menos el valor absoluto de x y el valor absoluto de x. ¿Sale? ¿Cómo es la gráfica de esto? Bueno, la gráfica del seno, primero voy a graficar el valor absoluto, y el valor absoluto de x es esta gráfica, y el valor absoluto de x pues es esta gráfica invertida. Esta gráfica de x por seno de 1 entre x, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a empezar grande, mis periodos, y conforme me acerco también esto se va a hacer chiquito, y así, ¿no? Y también esto. Y esto se va a ir ampliando, ampliando, ¿no? Esta va a ser la gráfica de x por seno de 1 entre x. Y en efecto tenemos que está entre el valor absoluto de x y menos el valor absoluto de x. ¿Sale? Ahora, ¿cuál va a ser el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x? Bueno, pues si yo me acerco por la izquierda, entonces me doy cuenta que por la izquierda me acerco a 0. Y por la derecha también esta función se acerca a 0. Entonces este límite va a ser igual a 0. ¿Cuál va a ser el límite cuando x tiende a 0 de menos el valor absoluto de x? Ahora me voy a fijar en esta gráfica. Y si yo me fijo en esta gráfica, me doy cuenta que el menos el valor absoluto de x, si yo me acerco por la izquierda, esta gráfica va al 0, y si yo me acerco por la derecha, esta gráfica también va al 0. Entonces este límite va a ser 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x es igual al límite cuando x tiende a 0 del menos el valor absoluto de x es igual a 0. Entonces, por la ley del sándwich, para límites, el límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 entre x es igual a 0. Ok, y por último vamos a calcular este ejemplo, que este ejemplo engloba todo lo que ya hemos visto de límites hasta ahorita. Y nos pide calcular el límite de f de x cuando x tiende a 0 de esta función que está definida por casos, y es x al cuadrado si x es menor o igual que 0, y x seno de 1 entre x si x es mayor que 0. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? Bueno, pues mi función sería del lado izquierdo, el lado izquierdo de una parábola, y del lado derecho pues sería así, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el límite de esta función? Bueno, pues como la función está definida por casos, puede ser probable que tengamos una perforación en algún punto. Como los casos se dividen cuando x es igual a 0, es cuando empieza a haber, comienza los casos, entonces ahí es donde deberíamos de analizar el límite. Y de todas maneras aquí nos está pidiendo el límite cuando x tiende a 0. Entonces, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Bueno, pues sería evaluar el caso izquierdo de f de x. Bueno, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado. Bueno, pues ya les había dicho que el límite de una función potencia es simplemente evaluar esta función en el punto x igual a a, que en este caso mi a vale 0. Entonces sería evaluar
0 al cuadrado y eso me da 0. Como el límite existe de esta función, eso implica que el límite izquierdo existe y el límite derecho existe. Esto es igual a 0 y es igual al límite. ¿Sale? Entonces el límite de f de x es el límite lateral de x cuadrada. Sería 0. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x? Ahora hay que calcular este límite lateral. Este límite lateral lo acabamos de calcular en el ejercicio anterior. Y del ejercicio anterior sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 entre x es igual a 0. Ahora procedemos igual que en el caso anterior, que es el caso de los negativos. Si tenemos que este límite existe, entonces los laterales también existen. Es un sí, solo sí. Si existe el límite, entonces los laterales también existen y son iguales. Y si los laterales existen y son iguales, entonces el límite es igual al límite de los laterales. Es ida y vuelta, ¿no? Entonces existe el lateral por la derecha de x seno de 1 entre x y va a ser igual al límite. ¿Sale? Entonces este límite va a ser igual a 0. Era lo que yo les decía, como los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite de la función de x por el teorema de límites laterales, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. ¿Sale? Entonces el límite de esta función va a ser igual a 0. Y con esto terminamos esto que vemos de límites. Espero que haya quedado claro cómo funciona la ley del sándwich para límites, se haya comprendido un poco mejor el uso de los límites laterales y también se haya comprendido el límite trigonométrico básico. Ya saben, espero sus comentarios, espero sus preguntas y de todas maneras seguimos en contacto.